Bueno, les damos la bienvenida al ciclo de historia sobre Santiago del Estero. Este es un ciclo que, si bien está planificado desde la Fundación Federalismo y Libertad, lo materializa la Biblioteca Popular Club de Maestros y ahora trabajando en conjunto con la Biblioteca Popular Sociedad Sarmiento. La idea de este ciclo, les comento, es poder reflexionar sobre cuestiones importantes para Santiago del Estero. Hemos tenido un eje donde hemos tratado la historia, el abordaje en el aula y las periodizaciones, es decir, cómo podemos segmentar la historia para poder abordarla mejor. En un segundo eje, eso ha estado a cargo de Esteban Brizuela. En un segundo eje ha sido la temática revistas culturales e intelectuales en Santiago del Estero y el NOA, pero nos hemos centrado en lo que sería Los Inmortales y La Brasa, a cargo de Daniel Guzmán, que es vicepresidente de la Biblioteca de Sarmiento. Ahora encaramos lo que son proyectos políticos en Santiago del Estero y creemos que es importante ver qué se ha gestado, qué se ha elaborado y desarrollado en Santiago del Estero a lo largo de su historia para enmarcar el camino de toda una sociedad hacia, obviamente, creemos que el progreso, el bienestar general, una sociedad más equitativa, justa, inclusiva. Así que bueno, en este eje vamos a ver lo que son las regiones geográficas, qué nos ofrece en materia de recursos materiales, financieros, recursos en potencialidades humanas, y también los obstáculos, porque siempre hay obstáculos en todo proyecto. Vamos a hablar también sobre políticas públicas a cargo del profesor Flaja. Vamos a ver lo que han sido proyectos políticos como el PINOA y la Corporación del Río Dulce, aquí a cargo de la profe Arsen. Y Martín Vega va a tratar lo que es Corporación del Río Dulce. Bueno, estamos muy contentos de recibirlos. Esta es una iniciativa que tiene una continuidad con un libro que hemos editado desde la Biblioteca Popular Club de Maestros. Castora tiene un ensayo, yo tengo un ensayo donde reflexiono sobre Santiago del Estero a nivel histórico y por ahí los desafíos para llegar a ser una república, defender el sistema republicano. Yo lo trato desde lo que sería el subdesarrollo sustentable en Santiago del Estero, entendiendo que Santiago es un sistema complejo donde diferentes ejes que dificultan el real despegue de la provincia para todos, no simplemente para sectores o para ciertas regiones o áreas como puede ser la ciudad capital o Terma o por ahí Banda si es que se le presta atención. Entonces, habiendo dicho esto, presentado el ciclo, quisiera que Mirta, si nos está recibiendo la casa de también Bernardo Canal, que fue partícipe, pero había otros autores en el Pino que de unas palabras. Bueno, en principio quiero darles la bienvenida a todos ustedes, al ingeniero Castor López, a los representantes de la Biblioteca Club de Maestros, que realmente son los gestores de toda la organización de este ciclo. Nosotros, digamos, entramos como colaboradores. Para nosotros es un orgullo realmente que la biblioteca se vea, digamos, dentro de una organización de eventos culturales. Nació como un gran centro cultural y por mucho tiempo fue casi el único centro cultural que había en Santiago del Estero. Bueno, los tiempos han cambiado, se fue dejando esa área, pero en la medida que podemos, damos lugar a que se recupere ese sentido, digamos, de apertura cultural. Así que bienvenidos nuevamente, muchas gracias por tu intervención. Gracias, un gusto. Y sé que va a ser muy bien recibido todas tus palabras y tu conocimiento. Gracias. Gracias, Mirta.
Bueno, ahora paso a brevemente presentarlo a Castro López, creo que no hace falta más presentación. Actualmente se desarrolla, Castro López es ingeniero, actualmente se desarrolla como profesor en la Universidad Nacional, es asesor de UISDE y ha sido un político que ha tenido intervención pionero en la fundación del PRO, ¿no? Ah, sí. Aquí en Santiago del Estero, entre otras cuestiones. Es una persona muy valorada, muy grata y ha sido una persona que me ha ayudado mucho, es muy generoso para conmigo, para mis albores, mis comienzos, al menos de mi vocación como investigador. Y te agradezco, Castor. Y Un bueno, gusto. te comento, este es un espacio de construcción, de reflexión, debate, donde vos expones y después se abre a un intercambio con los presentes para que juntos, por ahí, puntos de vista o cuestiones que por ahí no se tocan, ellos permitan Claro. que emerjan. Así que con ustedes, Castor López. Esto realmente, ¿no? El ámbito físico ayuda y mucho, un lugar histórico de Santiago, gente joven preocupada por la cosa pública, todo es muy auspicioso. El título que Ezequiel ha colocado a este conversatorio es ambicioso, es muy ambicioso, pero bueno, yo voy a trabajar en lineamientos generales, en cuestiones. Tiene un párrafo el título acerca de los obstáculos de cara al siglo XXI. Y ahí uno podría comentar, bueno, ya no estamos tan de cara, ya hemos transitado un cuarto del siglo XXI y uno no recuerda haber leído un ingreso a un siglo de una manera tan poco auspiciosa como este siglo XXI para nuestro país, ¿no? Cuando uno revisa variables económicas, sociales, institucionales, es un tránsito muy complejo. Con esta segunda mitad de los 40 años de democracia se caracteriza por una escasa calidad institucional, escasa eficiencia en provisión de servicios públicos, que se traduce en un estado de una decadencia, ¿no? Me ha parecido necesario hacer un breve raconto de un contexto internacional al que estamos asistiendo, como marco general que, aunque parezca lejano, es absolutamente determinante de nuestras trayectorias locales. El contexto internacional es muy determinante. Y en ese sentido simplemente voy a referir 5 factores internacionales predominantes. Primero mencionar que aún estamos en un tránsito de un proceso de pospandemia en términos productivos, comerciales, industriales, de todo tipo. Aún estamos transitando un proceso de pospandemia. En segundo lugar, asistimos a una continua tensión entre los Estados Unidos y China, una tensión clásica que, si uno revisa la historia, la primera potencia mundial que se ve amenazada en su liderazgo por la segunda, generan tensiones de todo tipo, en la geopolítica principalmente, pero en este caso podríamos decir que es una tensión administrada, porque la relación comercial entre las dos potencias es muy alta. Entonces eso la administra, pero no deja de ser global. Un tercer factor que no puedo dejar de comentar es la invasión y la guerra que se ha generado de Rusia con Ucrania, en la que es un conflicto que tiene características políticas globales, porque es innegable que detrás de Ucrania está la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con lo que es ahí la Unión Europea y Estados Unidos, y el norte de América, y detrás de Rusia emerge obviamente algún respaldo de China y recientemente una aparición explícita de Corea del Norte. Si sumamos como ese es como el gran conflicto global,
en una zona que podríamos llamarla como una gran zona limítrofe de lo que es el occidente del planeta y el oriente. Entonces, en esa zona se está desarrollando este conflicto que tiene características de la geopolítica que he comentado y de un liderazgo tecnológico también, de un liderazgo tecnológico en comunicaciones y en todo lo que las comunicaciones hoy significan para el resto de las actividades. Luego hay un cuarto factor en el que la humanidad está asistiendo a unos procesos de cambios tecnológicos muy disruptivos y sucesivos, como nunca lo hemos visto. Veníamos acostumbrados a procesos de globalización, como el último que vimos sobre finales del siglo XX. Anteriormente hubo uno que a veces pasa desapercibido para muchos autores, como fue el descubrimiento de América hace 500 años, más de 500 años, que eso fue una globalización intensa. Y a lo que la humanidad había asistido es a revoluciones industriales, máquina de vapor, electricidad, electrónica, lo que ustedes quieran, pónganle los números que quieran, pero eran descubrimientos puntuales y de allí se derivaban dispositivos, pero eran eso, era un hecho disruptivo y punto. Ahora son oleadas de innovaciones tecnológicas, una tras otra, en lo que muchos denominamos un símil con un mar de fondo. Si van a la playa, los bañeros, los guardavidas son especialistas en comentar qué es un mar de fondo. El mar tiene un ritmo de olas dado con una frecuencia y en un momento dado, tanto es así esa frecuencia que en la ingeniería estudiamos la ecuación de la ola como en la parte hidráulica. Pero en un momento dado, esas olas comienzan a acelerarse en su frecuencia y en su envergadura y rápidamente generan condiciones muy desfavorables para cualquier bañista. Así que eso le llamo mar de fondo. Yo creo que ese sería un símil muy parecido a lo que nos está ocurriendo actualmente. Hay un mar de fondo tecnológico que está provocando cambios de todo tipo, políticos, sociales y económicos. Y por último, sin que sea el menor, el cambio climático. Un cambio climático absolutamente innegable que está provocando una fuerte volatilidad en los precios, en los comercios de alimentos y de energía en particular. Así que eso lo coloco como un contexto internacional que no está nada alejado de nuestras vidas bien domésticas. Luego tengo que hacer un comentario del marco nacional actual, que innegablemente impacta sobre cualquier territorio provincial. Y allí tenemos, lo separo en tres grandes rubros, un marco nacional político, un económico y un social. En el político es innegable, es absolutamente innegable que estamos asistiendo a un cambio de formato de la política argentina. Cuando parecía que la política argentina había alcanzado un ordenamiento de dos grandes coaliciones, que cada una de esas coaliciones había absorbido a dos grandes partidos históricos, y era un formato que muchos politólogos habían anhelado para Argentina. Dos grandes coaliciones, una más propensa a la eficiencia y otra más propensa a la equidad, que probablemente se iban a alternar en la utilización del poder político. Ese formato avanzaba, tanto es así que conseguía votaciones superiores al 80% en las elecciones, y parecía consolidado, pero sin duda que hubo descuidos y deterioros de la calidad institucional interna y del aprendizaje de que el migrar de partidos políticos a coaliciones no era una mera cuestión a modo de una unión transitoria de empresas para enfrentar un acto eleccionario y punto, sino que luego han sido muy exitosas en eso, en alcanzar el poder político, pero han sido muy poco exitosas en administrar el poder político luego, en gestionarlo. Nos ha faltado allí a ambas coaliciones el aprendizaje de qué es una coalición en el poder. De ahí quizás Alemania es el país que más ha
más ha trabajado estos temas y está muy claro cómo los partidos políticos conservan su identidad ideológica, partidaria, se conforman en coaliciones y existen manuales de cómo administrar esas coaliciones tanto cuando están ejerciendo el poder como cuando están ejerciendo la oposición. En ambos casos son sociedades absolutamente organizadas. Esa organización falló. Esa falla de organización ha provocado la aparición de los llamados outsiders de la política. No le ha pasado solo a la política argentina, le está pasando a la política en general y de Latinoamérica en particular. Así que bueno, ese comentario. Estamos en una era de cambio de formato político que puede o no resultar más o menos traumático, en el que el resultado de las próximas elecciones va a jugar un rol determinante. En lo económico marcaría tres características complejas. Hay una crisis de crecimiento. Argentina está absolutamente estancada desde hace 2 décadas, tenemos el mismo Producto Bruto que hace 2 décadas. Esto significa que ha ocurrido una caída del Producto Bruto per cápita del 12% en estos últimos 20 años, casi desde la crisis del 2001 para acá. Hay un empobrecimiento generalizado, todos nuestros ingresos se han reducido en mayores o menores proporciones, cae el consumo. Una segunda característica compleja es que el sector público avanza con un déficit fiscal continuo. Significa esto que sus egresos son permanentemente superiores a sus ingresos. Los comenzó financiando con créditos que resultan poco sostenibles para la capacidad de retorno del país. Luego avanza sobre otros mecanismos como emisión monetaria sin demanda de dinero, que genera inflación, y eso también hace crecer un stock de deuda pública, que también es creciente. Esa es una segunda característica compleja. La tercera es una derivada de ella, un contexto ya de alta inflación, casi podríamos llamar de mega inflación, cuando uno ya está en 2 dígitos mensuales y claramente en 3 dígitos anuales, y mirando un poco donde ya mes a mes se duplica la tasa de inflación mensual, se puede ingresar en un sendero muy peligroso, porque allí ya escapa a la dirigencia económica y política un proceso de la llamada hiperinflación, porque los precios no solo evolucionan por expectativas negativas, por inercia de mirar al pasado y proyectar al futuro, sino que también evolucionan porque la sociedad comienza a rechazar el dinero doméstico. Y como aun cuando el gobierno detenga la emisión monetaria para saldar la diferencia entre gasto público e ingresos públicos, la sociedad comienza a rechazar la moneda y lo hace con una mayor velocidad de circulación de la moneda, que tiene un efecto muy similar al de mayor emisión monetaria. Para decirles un tema, un país tiene aceptación de la moneda cuando el dinero circula unas 12 veces al año. O sea, cuando mensualmente da una vuelta a la masa dineraria, a la base monetaria. Hoy en Argentina está dando una vuelta cada 15 días la masa de dinero. O sea, si normalmente da 12 veces al año el circuito, hoy está dando 25 veces al año. Hace muy pocos meses daba 16 veces al año. O sea, comienza a entrar en esterilizaciones de ese tipo, fuera del control del sector público. Una cuarta característica es que estamos sin crédito externo ni crédito interno. Esto significa que la inversión cae. Generalmente un país, para tener un sendero sostenible de crecimiento económico, necesita invertir alrededor de 10 o 15 puntos de su Producto Bruto, esto es su flujo anual, para sostener esa capacidad de producción de bienes y servicios.
Esto significa continuar manteniendo sanos y educados a su capital humano, moderno a su capital tecnológico, dinámico a su capital financiero. Para eso hay que destinar dinero, como lo hace cualquier familia o empresa. No lo estamos haciendo, o sea, estamos con bajas tasas de reinversión, lo cual no asegura sostenibilidad de cualquier proceso de crecimiento que podamos tener. Luego hay una elevada presión fiscal de cualquier precio de un bien o un servicio que ustedes recorran en la economía argentina, al menos el 40% son o impuestos nacionales o impuestos provinciales o impuestos locales, municipales. Es una tasa elevada que corta con muchos incentivos de reinversión, de crecimiento, de toma de empleo, de mayores ventas, de mayores exportaciones. Hemos asistido a un proceso de crecimiento del gasto público en términos de su cuantía. Argentina era un país que tenía un gasto público del orden del 25 al 30% de su producto. Ha dado un salto importante, ha saltado al 40-45% de su producto bruto, ha saltado un 50%, y no se percibe una cuantía y una calidad mayor de los bienes y servicios públicos consistente con esa cuantía en que ha crecido el sector público, y hay muchas razones para suponer que mucho de ese gasto público tiene la denominación de gasto político, que no, y le llamamos así a aquel gasto público que no redunda en mayor cantidad o mayor calidad de bienes y servicios públicos, ¿no? Y luego tenemos una economía como séptimo característica compleja nacional. Dentro de lo económico, tenemos una economía cerrada. ¿Qué es una economía cerrada hoy en día en términos comparativos al mundo? Que si sumamos nuestro comercio exterior, esto es exportaciones más importaciones, y las referimos a nuestro Producto Bruto, que esto es la cuantificación económica de nuestra producción de bienes y servicios anuales, esto da un guarismo del orden del 30%. Esto es una economía cerrada hoy en día. Quizás hace varias décadas no lo era, hoy sí lo es. En un mundo tan integrado por las revoluciones tecnológicas que hemos tenido en transporte, comunicaciones y comercio, esto es un guarismo bajo. O sea, una economía cerrada, ¿no? Con lo que eso implica como desacople de un dinamismo mundial, que lo hay. En lo social, vemos el crecimiento de la pobreza y de la indigencia como consecuencia del estancamiento económico, porque nosotros medimos pobreza solo con un indicador económico de ingresos. O sea, hemos determinado una canasta de bienes y servicios a la que si se accede no se es pobre, si no se accede se es pobre, y luego otra canastita menor, más básica, a la que si se accede no se es indigente, y si no se accede se es indigente, y obviamente con esos parámetros la pobreza crece con el estancamiento económico y con las crisis recurrentes que tenemos. Hay un fenómeno que se repite y que una crisis nos provoca una situación de pobreza que tiene un empinamiento muy alta, la solucionamos relativamente a esa crisis, pero volvemos a una situación de pobreza un poco más alta que antes de ingresar a esa crisis. Van como quedando capas residuales de incrementos de pobreza que se van acumulando, y así es como hemos visto que hace 40 años teníamos una pobreza de un dígito en nuestra sociedad, y hoy la tenemos claramente instalada en un indicador superior al 40 o 45% del total de la población. Además, con un fenómeno que nunca había ocurrido en Argentina, de que un empleado formal, sea público o privado, entra en categoría de pobreza. Eso no había ocurrido nunca, lo cual habla de la escasa productividad del empleo, que hemos sostenido empleo, pero a costa de productividad. Necesariamente esa menor productividad se ha reflejado en menores salarios, y esos menores salarios se atrasan frente al crecimiento de los precios. Luego hay un innegable, elevado y creciente malestar social, ¿no? Malestar social que se refleja en lo que comentábamos,
el cambio abrupto del formato de la política estimamos que se debe a un cambio del humor social, un cambio negativo del humor social con respecto a las instituciones de la política. Desesperanza y hastío, una desesperanza y un hastío en la sociedad en su conjunto que lleva a votos de alta carga emotiva y que genera la aparición de los llamados outsiders de la política en un sendero de incertidumbre y de complejidad. Pero bueno, en eso estamos. Con esto en unos 15 minutos hice un panorama de un marco internacional y nacional que es complejo, o sea, allí está. Me ha parecido conveniente acá tirar algunas pocas luces cortas de optimismo, de oportunidades, dejándoles el mensaje de que veremos si van a ser aprovechadas, porque tenemos una historia de desaprovechamiento de oportunidades muy intensa como país. Pero ¿qué tenemos en el cortísimo plazo? Un año 2024 en el que no va a ocurrir una sequía, al menos de las características de las que tuvimos. Eso hace prever que la producción agropecuaria va a saltar de los 80 y pico millones de toneladas que tuvimos, puede saltar largamente a más de 130 millones de toneladas, lo cual puede significar para la economía del país en su conjunto un ingreso que no tuvimos del orden de los 30.000 millones de dólares, simplemente por un efecto precio y por un efecto de mayor cantidad producto de la sequía, ¿no? Viniendo de la sequía, donde maíz y soja tienen un rol preponderante. En energía, Vaca Muerta y todo su ecosistema que lo rodea puede generar también un ingreso a la economía argentina en su conjunto de unos 10.000 millones de dólares más. Cuando digo a la economía en su conjunto y luego secundariamente al sector público, porque también vía las retenciones a las exportaciones. Porque recordemos algo, la crisis de Argentina ocurre por desequilibrios de las cuentas públicas. Ahí hay una gran génesis en eso, que contagia a toda la economía. Minería también puede dar, en litio y en cobre va a dar alguna sorpresa agradable del orden de los 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares adicionales, vayan sumando. El turismo receptivo argentino, que es la exportación que realizamos en nuestro propio territorio, porque vienen turistas extranjeros, consumen bienes y servicios nuestros y dejan divisas en el país. Tenemos condiciones más que favorables para el turismo internacional, precios de hotelería y de restaurantes y de tours de turismo muy baratos, para decirlo en términos vulgares, con respecto al mundo. Y luego hay un sector, el de la economía del conocimiento, que ya lo percibimos aquí mismo en Santiago, donde muchos chicos trabajando con sus conocimientos de habilidades tecnológicas modernas están provocando ventas al resto del país desde Santiago y al extranjero, y eso aglutinado en todo el país está generando una economía más que relevante. Así que ahí habría 4 ejes, un sector primario, y soy muy cuidadoso al decir primario, ahí va una referencia, porque hoy uno puede ver una vaca, puede ver un grano de soja, un grano de maíz o de trigo, y es idéntico a una vaca que de hace 4 décadas o de un grano de soja, pero no, eso no es verdad, es idéntico fisonómicamente, pero tiene mucha tecnología adentro, hay mucha tecnología trabajada allí adentro, aún con esas formas primarias. Pero les decía entonces 4 sectores: el sector agropecuario, la energía, el turismo y la economía del conocimiento, como 4 ejes que nos pueden dar un alivio circunstancial, con sus bemoles, porque muchas veces a nosotros como argentinos esas circunstancias favorables nos han hecho creer que era un tren expreso de larga distancia y son trenes domésticos. Y no solo así, son push de clústeres muy acotados, que pueden empujar en diversos círculos, pero no significan una tracción
continua, integral y permanente. No sé si me explico. Pero bueno, no queríamos dejar de dar esas cuestiones. Y ingresamos me he tomado 15, 20 minutos para ingresar. Sí, no quiero... Soy profesor universitario, como dijo Ezequiel, y sé que debo disponer de los 35, 40 minutos de atención intensa que generalmente se tiene como ser humano a cualquier comentarista. Reitero, el título ha sido ambicioso. Solo que puedo decir de Santiago, con 13 millones de hectáreas, es una de las provincias de mayor superficie territorial del país. Está ahí en el tercio superior. Tenemos dos características que las voy a comentar. No tenemos ya inestabilidades políticas. Hemos cortado con una tradición de intervenciones federales que nos ocurría con una secuencia importante. Junto a Corrientes somos las dos provincias con más intervenciones federales. La característica que nos dejó esa condición es que tenemos elecciones desfasadas del país en 2 años, Corrientes y nosotros, lo cual nos da algunas características de asincronía, diríamos, desde la ingeniería especial. Luego el sector público local tiene las cuentas equilibradas, es más, las tiene con superávit fiscal continuo, casi una antítesis de la política nacional. Y 3, como una característica, el sector privado en los últimos 25 años, casi el ingreso al siglo XXI, ha hecho un salto más que importante en su recurso más abundante, el que referíamos, en el recurso tierra. Hemos pasado de tener 500.000 de hectáreas sembradas a más de 3 millones de hectáreas sembradas en solo 25 años, ¿no? O sea, hemos multiplicado por 6 la superficie cultivada. Simultáneamente a eso, la producción derivada de esa superficie cultivada se ha multiplicado por 9. Hemos pasado de 1 millón de toneladas anuales a 9 millones de toneladas, lo cual nos dice que no solo hemos crecido vía extensión de superficie cultivada, sino también lo hemos hecho vía productividad, porque hemos multiplicado por 6 la superficie y por 9 la producción. O sea, hemos pasado de obtener, por decir algo, 2 toneladas de algo, sea soja, maíz, trigo, algodón, por hectárea, ahora a una media de 3, ¿no? Si hacemos esa macro grande de millones de toneladas sobre millones de hectáreas. ¿Qué les puedo comentar en detalle? Que Santiago tiene 2 grandes áreas tipológicas, según sea con regadío o en secano. Explotamos alrededor del 40% de la superficie disponible. Hemos colocado limitantes para tener un crecimiento de producción relativamente compatible con algún sostenimiento de ecosistemas. En el regadío estamos haciendo mucha horticultura, melón, sandía y tantas otras cuestiones, pero aún con muy escasos condiciones de organización interna y de encadenamientos industriales, ¿no? Alfalfa, que tenía y lo tiene todavía una denominación de origen en el país, hemos ido a enfardados especiales, el llamado megafardo y otros. Algodón, hemos avanzado con mucha desmotadora y con la industria textil, con hilanderías, que va avanzando en los eslabonamientos industriales. Y ganadería bovina, que con un stock de más de 1 millón de cabezas de ganado, pasa a ser el stock más relevante de todo el NOA argentino, a la que se ha adosado una industria frigorífica de tránsito federal en el país y de cuota Hilton de exportación. Ahí entonces surgen nítidamente 2 cadenas, la textil y la de carne bovina, como comenzando a avanzar desde una producción netamente agropecuaria hacia condiciones industriales. Y en el secano tenemos grandes explotaciones de soja y maíz, todavía no hemos avanzado sobre aceiteras de ningún tipo. El algodón también va a secano. Y la ganadería acá está haciendo cría, recría y el engorde en feedlots,
y luego mucho sistema silvopastoril. ¿Qué tenemos como cuestiones todavía no deseables? Todavía tenemos muchos conflictos sobre los derechos de propiedad de la tierra. Eso les baja precio a los stocks de tierras disponibles. Esa es una cuestión que todavía está entre las cuestiones no saldadas, ¿no? Una mayor incorporación de tecnología y de delimitación de los derechos de propiedad sobre las tierras. Yo recuerdo siempre haber visto documentos donde si uno revisaba todos los títulos de propiedad de las 13 millones de hectáreas de Santiago, que son 13 millones porque las hemos medido, si sumaba todos los títulos de propiedad creo que llegaba a unos 15 millones de hectáreas. Por eso les quiero decir la superposición que hay entre los títulos de propiedad y la existencia de tierras reales, o la duplicación de títulos de propiedad sobre las mismas tierras, que es un problema para asegurar una producción consistente en el largo plazo. O sea, y ahí el gobierno ha planteado los lineamientos generales para avanzar y desde el sector privado, desde muchas instituciones, como en nuestro caso desde la Unión Industrial, hemos seguido esos lineamientos generales y cuando hacemos planes sectoriales lo hacemos convergentes con esos lineamientos generales. Y el gobierno habla o el sector público local habla de ir por mayor eficiencia en actividades productivas ya existentes, como el algodón, la frutihorticultura y la ganadería bovina y la caprina. Luego habla de otro gran sector que precisaría de más desarrollo industrial, como es el forestal, en el que paradójicamente tenemos los recursos naturales y tenemos el know-how desde las casas de altos estudios, pero no hemos logrado conformar ser un Entre Ríos, un Corrientes, un Misiones, un Uruguay en lo que es la siembra y cosecha de árboles, que es una actividad de largo plazo. El sector de alfalfa, soja y maíz, cómo evolucionar a incorporar valor agregado a la soja y maíz local para que una provincia como Santiago, claramente mediterránea, quizás vista desde aspectos geopolíticos como interesante por su ubicación en algún hipotético futuro trazado bioceánico más norteño que el actual, tengamos mediante el agregado de valor económico a nuestra producción local la forma de atenuar la incidencia del flete en nuestros envíos de producción local, tanto a los grandes mercados de consumo interno como podría ser Córdoba, por dar un ejemplo, o obviamente el Gran Buenos Aires, o los puertos de exportación como es toda la zona del Rosario y todas sus 100 y pico de kilómetros de puertos de exportación. Colocar una tonelada santiagueña, por llamarle así, en un gran centro de consumo interno como Córdoba nos cuesta 6.000 pesos adicionales que hay que detraer de la rentabilidad del productor, y colocarlo en alguno de los puertos sobre el Paraná nos cuesta un extra respecto a la zona núcleo de unos 12.000 pesos por tonelada, que solo entran con corset contra rentabilidad del productor local. Entonces, la única manera de que esa incidencia de esa envergadura de fletes actuales nos impidan actividad comercial foránea es incrementando el valor de la carga que se transporta. Y luego tenemos lo no tradicional, el turismo religioso, energías alternativas como la solar o la geotermal, y la economía del conocimiento, que en Santiago se ha generado una cámara de tecnología local sobre el que tenemos una mirada muy optimista. Ahora, yendo ya a una cuestión bien pragmática, ¿cómo hacer un upgrade provincial? ¿Cómo llevarlo a cabo? Reitero, cuentas públicas locales equilibradas, no hay desatinos fiscales locales ni de proporciones,
existe una certidumbre política, existen reglas que, aunque si las examinamos sean subóptimas, y en algunos casos claramente subóptimas, son constantes en el tiempo, lo cual tiene su valor. Porque una de las cuestiones que hemos indagado en el empresariado local y nacional es que es muy preocupante la volatilidad de la regla, quizás hasta más preocupante que la calidad intrínseca de la regla. Cuando uno va a un lugar a invertir y encuentra un contexto de reglas, estas podrán ser de baja calidad, de media o de alta calidad, mejor si son de alta calidad. Pero lo que sí se examina es qué volatilidad tienen, cómo la van cambiando. Y que sean estables en el tiempo tiene su valor, de eso disponemos. Entonces uno diría, ¿qué podría decir? Que Santiago históricamente ha oscilado entre significar, cuando las cosas no nos van nada bien, medio punto del Producto Bruto Argentino, a cuando las cosas nos van bien, un punto y un poquito del Producto Bruto Argentino. Es un número que si uno lo ve como un output de una caja negra Santiago, y a esa caja negra de Santiago la describe como algo que contiene algo más del 2% de los recursos humanos, casi el 4% del factor tierra del país y medio punto del capital disponible en todo el país. Recordemos los numeritos. Algo más del 2% del capital humano, casi el 4% del factor tierra, solo 0,5% del capital financiero disponible, pero sacamos del output algo que va entre el 0,5 y el 1. Eso quiere decir que esa caja negra en la que metemos ese factor tierra, recurso humano y capital, tiene muchas imperfecciones internas, ¿no? Porque rápidamente ustedes me dicen, algo que mete eso en esa caja debería sacar sin mayores inconvenientes alrededor de 2 puntos del Producto Bruto Argentino y situarnos en una media nacional. Hoy estamos por debajo de la media nacional. Y en rubros tan disímiles como que si uno examina las ventas en bocas de grandes supermercados e hipermercados de todo el país y de Santiago, somos el 0,7 del CS consumo. Si examina consumo de energía eléctrica, somos el 0,6 de eso. Si examina otras cuestiones, o sea, estamos en esos números. Cuando las cosas nos van muy bien, estamos en el 1%. Ahora, yo vengo con más preguntas que respuestas a ustedes. Porque uno podrá trazar todos los planes, programas, pero los cambios son necesarios. Ahora, hay toda una bibliografía de los cambios, ¿no? Los cambios tienen generalmente costos en el corto plazo y beneficios en el mediano y largo plazo. Les ha pasado a ustedes como individuos, como familias y como empresarios. Los cambios hay que explicarlos, tienen que tener una narrativa adecuada, atractiva, sin que llegue a ser posverdad, pero tiene que tener una narrativa convincente, que convenza a quienes, porque los cambios el mundo los hace y los costos son afrontados cuando hay esa narrativa o no, pero muchas veces los cambios que favorecen a la inmensa mayoría de las sociedades, pero generalmente perjudica a pocos pero importantes operadores. Con esto no quiero colocar en ángeles y demonios. Todos reaccionamos ante cambios y esto nos afecta en el corto plazo. Ahora, claro, hay capacidad de resistir cambios que deberían ser tolerados con equidad y hay capacidades narrativas de por qué hacer los cambios y hoy incluso hay tecnologías de cómo diferir costos. Se van imaginando en un plancito de negocios, patear costos iniciales y cómo anticipar beneficios, para que el modelito de presentación del cambio resulte un poco más
menos costoso en términos de la exigencia de la calidad de la narrativa acerca de lo que va a venir por el cambio. No sé si me explico. Así que bueno, porque es importante esto, porque si no, los perjudicados, si no son tratados adecuadamente, directamente vetan el cambio y todo sigue igual y continuamos en una decadencia de largo plazo. Por eso le asigno la importancia que tiene el tema de la narrativa, la explicación del cambio y el trabajo de ingeniería económico, financiera, política, social, del plan a presentar, postergando costos y anticipando beneficios, sin distorsionar el cambio, sin quitarle el aspecto genuino. Sinceramente, no tengo mucho más que comentarles. Así que les dejo ese desafío, para que cada uno lo piense en su entorno. Nosotros lo pensamos como institución, el gobierno lo pensará como sector público, pero creo que de eso se trata. Les agradezco mucho su atención. Bueno, le damos un aplauso a Gastón López. Muchas gracias, Gastón, ¿no? No, un gusto. Sí, es un tema complejo y obviamente que en un tiempo muy acotado no claro, se puede, no, pero al menos es un puntapié inicial para abrir una reflexión ahora y después posterior. Bueno, abrimos una ronda de intercambio más que otra cosa. Aportes y preguntas al ingeniero. Gracias. No, por favor, entre ustedes. Sí, doctor. ¿Qué tal, ingeniero? Sí, igualmente. Quisiera hacerle una pregunta. Usted, dijo en su exposición que la provincia tenía un aumento de aquí hace 40 años de la producción en lo que se refiere a cosecha. 25 años, ahí es solo 25 años, los últimos 25 años. Yo quisiera saber si usted nos podría explicar una relación que existe entre ese aumento y los pueblos propios donde se realiza esa actividad, que cada vez están más empobrecidos y se ve una migración de muchos de ellos que vienen a la ciudad o se van directamente a otras provincias como Buenos Aires o Córdoba. Hemos frenado el éxodo, ¿no? El éxodo de la provincia, fuera de la provincia, ha sido frenado. Estamos reteniendo población como hecho de largo plazo. Eso es un dato de la realidad, ¿no? Y luego la migración interna, sí, esa no la vengo mirando. No la vengo mirando, pero te podría decir que está bastante estacionado en que el conglomerado Santiago-La Banda está en el 45% de la población total y ahí está, ¿no? O sea que ahí también se ha detenido alguna migración interna. Lo que sí es innegable es que no hemos podido traducir ese boom, digamos, de producción que ha tenido Santiago en los últimos 25 años en un desarrollo local, que ha comenzado quizás a surgir estudios contables en las propias despachantes de carga, empresas de transporte, pero no con el vigor que precisamos, ¿no? Para tener un desarrollo local equilibrado en una provincia tan extensa, ¿no? Con una distribución poblacional muy compleja, proveer de servicios públicos per cápita es caro, educación, salud, servicios. Pero el desafío es el que dejo planteado, cómo crear más valor económico en origen. Ese es el desafío al cual creo que eso tenemos que tener al frente la gente que está en la dirigencia del sector privado y del sector público casi con una obsesión. Cómo generar valor económico añadido en territorio santiagueño y dentro del territorio santiagueño cómo generarlo en su extenso territorio, ¿no? Ese es el desafío, creo. No veo otra herramienta. Aquí el señor tiene una pregunta. Bueno, gracias. Raúl. Primero felicitarlo al Club de Maestros Gracias. por la iniciativa. Somos dos maestros que venimos de Fernández, donde tenemos una visión desde el interior de las cosas que nos preocupan. Podríamos decir, comparando con la reforma del 18, los dolores que nos quedan son las desigualdades existentes. El último censo, el 60% de la población está en 4 departamentos de la provincia.
Recién lo han dicho, Robles, Banda, Capital y Fusión. Y tenemos 15 departamentos que no tienen 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay un departamento que no tiene ni un habitante por kilómetro cuadrado. Nosotros estamos trabajando en el interior, en la región de la Mesopotamia, y una de las dificultades que estamos teniendo, agregando a la buena reflexión de Castor, es la cultura imperante para hacer política. Nuestra cultura política del interior es como que se está esperando la necesidad para dar. No hay un planteo de decir qué podemos hacer con lo que tenemos. Con lo poco que tenemos creo que se puede hacer mucho. Y lo ha dicho bien Castor, es un momento para la reflexión, para repensar, para redescubrir muchas cosas. Nuestra Mesopotamia santiagueña, entiendo que es una región bastante olvidada, está casi fuera de los relatos históricos de los grandes historiadores de Santiago. Se ha subrayado mucho todo lo que va por la Ruta 9. La misma licenciada en turismo, cuando te explica unas torres de lo que existe en Santiago del Estero, te explica todo lo que está en la margen derecha del río Dulce y no te explica nada del otro lado, como que si no hubiera existido. Y digo un solo dato como para hacer una comparación. En 1615, la mina de Potosí, que ha generado una riqueza importante, en el norte tenía 150.000 habitantes. Se proveía de servicios y de comida de todo lo que era la región de la Mesopotamia. Por eso existen pueblos, casi 15 pueblos, que tienen más de 400 años, algunos más que Santiago capital. Y eso es lo que estamos tratando de repensar todo, ¿no? Y pensar a través de cosas que se van haciendo, como la travesía de los ríos en kayak, o las maratones, o las caminatas de los ríos Mailín, la travesía en bicicleta, que se está usando el deporte como un medio para conocer más la historia, la geografía y la lengua quichua. Nosotros entendemos que con todo esto se puede generar mucho trabajo para la gente del interior. Quería aportar, No, pues muy bien, gracias. como elemento a lo que dice Castor, de la preocupación que tenemos. Hay parámetros interesantes para Santiago del Estero, pero que no ha llegado de manera así generada al interior, ¿no? Y me parece que la mayor dificultad es, como te digo, de la cultura que existe para hacer política. Aquí hubiera sido muy interesante que esté una clase política para nutrirse, para tener una perspectiva distinta de lo que habitualmente se maneja. Así que otra vez lo felicito al Club de Maestros. Gracias. La Biblioteca Popular Club de Maestros También. es la que hace, el Club de Maestros no lo hace. Está bien. Señor. Sí, en realidad quería... Castor decía hace rato que hay no va a haber sequía o no va a ser como ha ocurrido ahora. Justamente leí una noticia hace unos días que la producción de la agricultura va a tener un crecimiento muy elevado a partir del próximo año. O sea que hay algunos parámetros que son valederos y entusiastas. Salvo lo que Castor dice de lo negativo que sería la cuestión internacional, veo para Santiago, independientemente de la cuestión política que por ahí, para dónde apuntamos en política y a quién queremos y a quién no queremos, que por ahí eso nos hace desconocer muchas cosas, pero nos cierra la mente. De acuerdo a lo que él ha dicho, y dos elementos más que lo voy a nombrar, me parece que hay una pequeña visión de entusiasmo y algo positivo para Santiago. Y creo que dan las cuestiones. Uno siempre escucha, incluso algunos de mis hijos, a Santiago que se vayan de aquí, que Santiago es...
Me acuerdo de haber entrevistado para el ingeniero Néstor Ledesma para un libro, y él hablaba lo que era la maravilla de Santiago. Y después me encuentro con los señores, sobre todo con Raúl Castillo, el señor Sayago, y mucha gente que está trabajando en esto de la Mesopotamia santiagueña. Hay una entrevista para otro libro, y vos te vas dando cuenta de lo que hay y de lo que ellos han comenzado a movilizar. Estaban haciendo propaganda de la recorrida en bicicleta entre el río Salado y el río Dulce. Pensaba, no están entre el río Salado, 5 kilómetros, no me da acuerdo, llego a 20 nada más. Somos bajas. Simbólico. Es cierto. Pero ellos están movilizando eso, y vos te das cuenta que en Santiago hay mucho por hacer, y sobre todo que hay con qué hacer. O sea, me refiero al elemento productivo. Hay una distancia entre lo que tenemos y lo que se hace, que sería muy bueno que eso se promueva. Por eso me gusta lo que explica Gastón. En el fondo se ve que hay una cuestión positiva, que si hay futuro. Yo lo vengo escuchando hace rato, con determinadas personas, como ha dicho el ingeniero Ledesma, ellos están trabajando, mucha gente con el tema de Mesopotamia, y yo tengo una visión, cuando me hablan de Mesopotamia, me parece como una zona muy verde, como un Edén. Es una cosa que se me aparece en la cabeza. Por supuesto que hay que trabajarlo, no es tan fácil. Y remar, así que, pero me parece que es muy bueno. Y lo que decía recién, Raúl decía, eso estaba bueno, que alguien más que nosotros, que nos Sí, interesa. quédese tranquilo que igualmente nosotros ahí, nuestro camarógrafo Juan Baudano, grabamos todos los encuentros, salvo el primero que no hemos podido, no hemos hecho por celular, no hemos perdido, pero todos los encuentros se graban para que después se suban a YouTube, y porque después me voy a tomar el trabajo de transcribir todo lo que se habla y después hacer un libro. Así que, y el libro sí, ahí vamos a tratar de vincularnos con el sector político y el sector empresario, porque es una cuestión transversal a todos los sectores, porque son cuestiones que son importantes para toda la población, todos los sectores y para toda la provincia. Yo creo Así que quédese tranquilo. sí se conocen, sí saben las posibilidades de Santiago. Vaya a saber uno por qué cada vez más hace falta esto, porque sí están conociendo los elementos, pero bueno, esto ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Que se demora mucho o lleva mucho tiempo moverse en ese sentido. Así. Bueno, realmente estoy conforme, muy contento por lo que he escuchado, y no es solo impresión mía, me da la sensación de que Santiago hay con qué. Me gusta una frase que dice: donde hay vida y esperanza, así que siempre se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, así que para eso estamos. Antes, Luchi, de que te dé la palabra, quisiera abrir un par de cuestiones, digamos. El objeto de esta charla, al hablar de regiones geográficas, es porque en Santiago, al menos la sensación, y queríamos ir trabajándolo, es que puede haber más que solamente dos regiones y con características similares que pueden agruparse en clústeres, teniendo en cuenta la geografía, las producciones, el tipo de producción, la cultura misma, digamos, que no es lo mismo hablar de población en Departamento de Verano que en población en Monte Quemado, digamos. Entonces, para ir trabajándola más focalizado y tratar de explotar las potencialidades y cómo se puede generar valor a partir de lo que se tiene, porque no se puede construir de lo que no se tiene, de lo que se tiene, ver cómo se puede empezar a construir valor. Eso es una cuestión, que para explicar un poco el objeto, era tratar de poder encontrar regiones o grupos más allá de las dos tradicionales, que pueden ser si pasa o no el agua, que es una cuestión clave en Santiago. Y la otra tiene que ver con y esto lo abro para todo, ¿no? Para Castor también, que ahí está
digamos, nosotros tenemos potencialidades. ¿Qué dificultades puede encontrarse en el capital humano, a la hora de responder a las necesidades del sector privado, principalmente también el público, pero privado, para responder a todas esas necesidades de cambio, transformación? ¿Qué quiero decir? Las empresas, las industrias quieren crecer, necesitan contratar gente, la gente está en condiciones de trabajar en una empresa, la gente tiene la visión que puede llegar a tener un empresario para acompañar a ese cambio que necesita la provincia. Estamos en condiciones, y si no estamos en condiciones, ¿qué se necesita? Así que bueno, lo abro porque creo que el capital humano es algo muy necesario. Si me permite, una experiencia personal. Yo he trabajado en el INTA en la zona de capital, en un área que es un área seca, el oeste, y tiene la parte sur que, digamos, está dentro de lo que sería la Mesopotamia santiagueña, regada por el río. Son zonas absolutamente distintas, ¿no? Culturalmente, socialmente. Hace más o menos 30 años que yo empecé a trabajar políticamente en la zona oeste. Tierrales, la gente emigraba, los jóvenes emigraban, quedaban nada más que la gente mayor, criaban cabritos, que esa es la producción que tienen, y miel, pero dificultaba la comercialización por los caminos, agua no había, luz no había. Bueno, cuando se hace el Canal del Oeste, cambia totalmente las características. Es decir, hay tres cosas que cambiaron absolutamente las características de la zona. El canal, que provee de agua, la luz y el camino. Eso permitió que en la zona, digamos, se desarrolle y se amplíe, digamos, la cría de cabrito. Siguen con la misma tipo de producción, ¿no es cierto? Hoy hay cultivos, pero más es la cría de animales. Ahora hay algo que no se ha podido avanzar, y es que la gente, es decir, únicamente vende el cabrito. ¿Me entiendes? No se ha podido hacer que la gente se mentalice que además de la venta del cabrito puede hacer otras cosas, es decir, lo que es la elaboración, ¿no es cierto?, de los subproductos de la cabra, que son muchísimos, pero no ha entrado eso todavía. Algunos que ya venían haciendo quesos artesanalmente, lo siguen haciendo, pero es, digamos, 3 o 4 familias. Los demás lo único que hacen es que ahora venden mucho más por la posibilidad que tienen por los caminos, que los compradores entran, ¿no es cierto?, y pueden salir sin ningún problema llevando la producción. Yo creo que hay, en ese sentido, desde mi punto de vista, es una cuestión cultural. Como que la gente se queda nada más que en esto, no hay, digamos, una amplitud de mirada de todo lo otro que puede hacer. Creo que quizás ahora que ya hay estudios secundarios, pueden los chicos, pero para eso, digamos, la escuela no solamente tiene que ser conocimiento de lo tradicional, no, tiene que ir a la cuestión de la productividad. Aplicada. Y de incentivar, ¿no es cierto?, el trabajo productivo de los jóvenes. Porque la gente adulta ya es muy difícil cambiarlo, muy complicado. Yo años hace que ando por esa zona y hemos llevado, digamos, ingenieros en alimentación que les han enseñado a cómo aprovechar toda la carne, por ejemplo, de los animales adultos, que ya no lo usan para carne. Pero, digamos, lo hacen mientras les están enseñando, después ellos no continúan. Por eso es decir,
para cambiar la mentalidad tiene que haber una escuela que realmente incentive a que, los jóvenes abran esa cabeza para ser más productivos, tengan mayores aspiraciones. Ese sería el término, que la gente aspire que a través del trabajo tengan mayores recursos, que en este momento no lo tienen. Claro. Porque ya no se van del lugar. Por ejemplo, de esa zona que venían muchos y que se instalaban en la parte del oeste de Villa del Carmen, de San José de Flores, ha parado. Ya la gente se queda, ¿por qué? Porque ya tiene la posibilidad del camino, que con su moto o con un vehículo salen y pueden regresar en el mismo día. Tienen celular, que lo tienen, por supuesto, casi todos. Y además tienen luz, agua, ya pueden quedarse en el lugar y se quedan en el lugar. Pero falta lo otro, ese cambio de mentalidad. Está bien. El señor, y lo único sí, la verdad que las reformas a nivel educativo también tienen que actualizarse, porque si no nos actualizamos, el boom tecnológico, porque hoy en día, personalmente, ¿no? Uno se analfabeta, si no sabe leer y escribir, pero también si no maneja tecnología ya se está convirtiendo en un analfabeto en este siglo en el que casi todos los negocios, o gran parte de lo que sería los negocios, se maneja virtualmente. Señor, disculpe. Sí, bueno. ¿Qué tal? Me gustaban las palabras del ingeniero. Creo que a lo mejor he venido un poco vacío, ahora voy 3/4 más o menos. Pero en ese 3/4 hay algunas cuestiones que me van a hacer bulla en el camino, o a lo mejor ahora me están haciendo bulla. Cuando he hablado a nivel internacional, me parece que es importante también, para usted le diga, ¿no?, de la OPEP, Ajá. que no lo ha citado, porque ha sido una organización bastante importante para el mundo en su momento cuando sale la OPEP. Productores de petróleo. Productores y exportadores de Claro, petróleo. claro, la parte petrolera a nivel mundial, que han sido reguladores de precios, una serie de impactos que han incidido en todos los países. Sí, podría ser incluido, sí, como no. Bueno, después otra cosita también he escuchado de la regla. Sí. El tipo de reglas que hay, ese tipo de reglas que usted se refiere, está al inversor y al productor, no sé, hay mucha amplitud. Sí, claro, son las reglas en su conjunto de la sociedad, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque a veces viene el inversor y se encuentra con un montón de tropiezos, se asusta y vuelve. Y está la contrapartida, que nuestros peones golondrinas, que muchos de todos los departamentos de Santiago del Estero están los peones golondrinas, que migran para buscar su sustento y mandar plata a su casa, están un tiempo y vuelven. Algunos se han quedado por allá, pero otros siguen volviendo y son muchos en los departamentos. La ventaja que tienen esta gente, que tienen por un corto periodo, tienen la obra social, que los hace que sean beneficiarios y tengan en el UATRE o en el RENATRE la atención permanente, que muchas veces los propios gente nuestra, peones nuestros aquí en Santiago del Estero, no están teniendo ese beneficio, porque hay un trabajo en negro sería, ¿no? ¿Cómo está no sé si usted tiene en cuenta esa parte de trabajadores negros que... La economía argentina, al menos un 40% de la economía argentina está, como llamamos, en negro, no formalizada, digamos. ¿Esa también la regla que habla usted ahí? Sí, ¿Está sí, con sí. esa amplitud? ¿Está? Sí. Bueno, y si no está, también yo me sumo a la cuestión de la regla, en la producción, los problemas que hay en el riego. Las organizaciones de Santiago del Estero tienen conocimiento de todas estas situaciones, pero siempre que hay riego hay conflicto. Claro. Conflicto entre
receptores Sí, sí. del servicio, ¿no? Cosa que no sucede en Mendoza, por ejemplo, donde Río Negro tampoco. por claro, ejemplo. ser tomero es una cuestión, es una institución que no se la mancha, diríamos. Presenta muchas debilidades, ¿no? Exactamente. Sí, esas son cuestiones que, bueno, propiedad de la tierra, distribución del agua, son cuestiones no saldadas. Sí. La verdad Y que usted hablaba también de la precariedad de los títulos. del título de propiedad. Conflictos permanentes, lo vemos que derivan en cuestiones hasta policiales, ¿no? Como ya veníamos conversando en el camino sobre las propiedades rurales que se alambran, que cortan caminos de paso, interviene vialidad Claro. de la provincia, Claro. en la fijación, lineamiento de tránsito para los distintos parajes y están en conflicto permanente. Sí. Y hay muchos expedientes en vialidad que sin resolver y Claro, eso no mire, es bueno para la inversión y el crecimiento económico. Al río lo alambran, al río. Claro. No se respeta el camino Ahí es visible. el enforcement, diría la literatura internacional. La capacidad de la capacidad de un gobierno de hacer cumplir la ley. Eso es fundamental, de que la ley, primero, que las reglas sean racionales, claras, fáciles de interpretar, permanentes en el tiempo y que sean sujetas a penalizaciones o a premios y castigos, su cumplimiento. No son las condiciones básicas, que no toda la sociedad han conseguido, pero bueno, hay y algunas este que sí. conocimiento, ingeniero, surge del trabajo que estamos haciendo en forma permanente con Raúl aquí de Claro. Mesopotamia y Santillán, que vamos detectando esta problemática en toda la extensión de la Mesopotamia y la no Mesopotamia. Y también tenemos que tener en cuenta que están en sectores este, oeste, norte, centro de las organizaciones del agro que hay en la provincia. Claro. Bien, le agradezco, señor. Igual ya vamos a armar encuentros más específicos sobre diferentes regiones y obviamente lo vamos a seguir invitando. Tengo dos preguntas pendientes, señor Luzón Salvatierra y el profe Marcela González, así que... Ingeniero, antes que nada, agradezco su generosidad con la fundación, la cual tiene siempre conmigo lo personal, con los chicos. Un gusto para mí. Y lo que más me llevo, y siempre que usted recalca algo, que los economistas que aparecen en la tele o gente por ahí que sabe lo que estoy enseñando, muchos no nos enseñan que usted sí, que es la estabilidad de las reglas, no tan así la calidad de las mismas. Sí. Es un factor muy importante porque el Sí. país hoy está creciendo el 2,5% según Caballo, lo que he leído hoy esta mañana, a pesar de las reglas que tiene. Claro. Basado en eso, le hago una pregunta. ¿Cómo usted ve el inminente cambio de reglas con la nueva presidencia de nuestro señor amigo Javier Milei? Te habrás dado cuenta que en la exposición no he mencionado siglas de partidos políticos, ni de coaliciones, ni de candidatos, ¿no? Sí. Para darle Es verdad, la probabilidad del triunfo de un cisne negro en los términos de Nassim Taleb, no sé si han leído el libro del cisne negro, claramente tiene un rango de probabilidad. Y uno se pone a pensar en qué pasaría en ese caso. Una presidencia sin el armado territorial político suficiente para la idiosincrasia y la cultura argentina, ni la fortaleza parlamentaria tampoco, dado el grado que tenemos de calidad institucional, ¿no es cierto? Y entonces uno se imagina una diáspora política a la peruana, en el sentido de que aquel formato de dos grandes coaliciones se derrumbó, yo creo que eso es un hecho, quedaba una salvaguarda de algo y un triunfo de una tercera fuerza, de un outsider, generaría una diáspora política, lo cual en nuestro caso sería muy complejo, porque si rompemos la política con una economía ya rota, nos vamos a... Yo soy muy ingeniero, ¿no? Entonces casi que estoy pensando en una matriz de economía y política, sana, rota, y nos vamos al cuadrante de rota, que yo lo tendría con Colorado. Hoy estaríamos en un cuadrante de política, déjenme ponerla todavía relativamente
sana y economía rota. Si se nos mueve así el cuadrante ese, ya tengo augurios muy poco agradables, ¿no? Así que bueno, uno aspira a que los mecanismos institucionales operen, la clase política encuentre algunos consensos básicos mínimos, preideológicos diría yo, que nos inserten en un sendero de crecimiento en el que visualizabas como una luz de esperanza, y yo también. Lo que temo es que sea un vuelo de gallina, para decirlo en los términos de que sea un vuelo de gallina como tantos vuelos de gallina que tuvo Argentina. Me interpretan cuando digo el vuelo de gallina, ¿no? Todo el mundo ha visto volar una gallina. No. Tenemos muchos, por eso uno quisiera que ya no sea vuelo de gallina, que sea algo sostenible. Pero bueno, sí. Luego quisiera hacer una fe de rata. Me comí producción caprina, miel y carne porcina, como sectores a los que prestar especial atención, ¿no? Dado que hacemos ese raconto. Me lo comí, lo tenía anotado. Castor. Bueno, yo no sé si te contesté, sí, la calidad, es verdad, la permanencia de la red, sino porque se invierte en países en guerra, en países de la zona oriental petrolera, porque hay inversores privados en zonas de alto conflicto religioso, bélico, racial, porque se invierten en ciertos países de África, porque la regla es estable. Hay un déspota hay un déspota, está bien, la regla es pésima. El que roba le cortan la cabeza, al que no roba no le hacen nada, pero es así. Al día de mañana también le van a seguir cortando la cabeza. O sea, las reglas son malas pero estables. Uno se atiene y plantea su plan de negocio a esas reglas. El problema es cuando las reglas se te mueven. Doctor, en referencia a esto, tenía una pregunta. Disculpe, profe, le pido permiso ya que estamos, para que no quede colgado. Sí, mejorar la calidad de las reglas y llevaría a mejorar la calidad de vida de la sociedad, integralmente hablando. Y ese cambio, fundamentalmente, tiene costos culturales y sociales y tiene más aversión por ese lado, o también puede tener por otro. ¿Cómo se lo hace y cómo se superan esos obstáculos para poder alcanzar una mayor calidad de vida de la sociedad, que es el fin último del marco de reglas, digamos? Bueno, todos los han mencionado acá, la pauta cultural nos marca. La demanda de fuerte liderazgo político está marcada no solo en la provincia, en el país. Hay una demanda por un liderazgo político que hasta tiene licencia para vulnerar reglas. Una regla que en realidad muchos países, incluso las que no tienen escritas sus constituciones, las tienen incorporadas en su ser por historia, por costumbre. Está incorporada, no es necesario que esté escrita. Nosotros hemos escrito la regla del manual que nos gustaría tener, pero nuestra idiosincrasia es otra y ahí tenemos conflictos continuos, ¿no? Al menos hemos conseguido un estado de situación democrático, podrán decir es una democracia solo electoral, de baja calidad republicana. Los líderes políticos siguen viendo a la justicia autónoma como un obstáculo, a la división de poderes como un obstáculo, a los límites de poder al poder ejecutivo como obstáculos de gestión, cuando son condiciones republicanas que podrán parecer limitantes, pero son las que encausan un desarrollo de largo plazo, ¿no? Argentina siempre prefirió los bombazos de corto plazo y nuestra historia es así, errática, pero cuando miras el largo plazo, me decía recién aquí el amigo, estamos creciendo al 2.5 y la población crece al 1. Eso te queda un per cápita de un 1 y pico, que es nuestro promedio de largo plazo. Y es lento, crecer a esa tasa genera disrupciones sociales, políticas, porque tener crisis de crecimiento deriva en muchas otras cuestiones graves, como deriva en un hogar. No tener una suficiente tasa de crecimiento económico, donde además la potencialidad de hacerlo está. Así que, bueno, volviendo a la pregunta, es verdad, cómo luchar
para mejorar reglas en un contexto de una pauta cultural muy fuerte que privilegia otras demandas, ¿no? Es un desafío que al menos vamos a transitarlo civilizadamente, vamos a transitarlo Por suerte. civilizadamente, Siempre. exactamente. La profesora, antes que hable, profe, quería decir que ella nos va a acompañar en el próximo encuentro hablando sobre Pinoa, así que bueno, ahora sí. Gracias y felicitarlo a usted por Muchas gracias. la excelente exposición y esa mirada internacional, nacional y bueno, la bajada hacia Santiago del Estero. Primero decirles que conozco la realidad social y económica de la provincia, sobre todo de la gente del interior, porque soy hija de padres que viven en el campo. Y no es ahora, digamos, hace 50 años que están, y, o sea, sé de esto que usted está hablando y de lo que el señor también está apuntando, y de lo que la señora decía, este cambio de mentalidad, ¿no? Nosotros somos una familia de productores algodoneros históricamente, y ¿cuál es la problemática o la realidad que nosotros tenemos? Nosotros estamos a 17 kilómetros de la ciudad de La Banda, y mi mamá forma parte de una asociación de fomento comunal. Ella forma parte, y hace más de 15 años, bueno, no contaban con luz, no contaban con, digamos, agua potable, y hoy por hoy esa asociación ha logrado de que tenga los servicios. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la problemática que nosotros visualizamos ahí? Que los caminos no se pueden transitar. Entonces, hay un obstáculo muy importante. ¿Por qué? Porque la producción no puede salir, vamos a suponer, o si necesitan salir a la ciudad de La Banda, cuando llueve o cuando están regando se desborda el camino y no pueden salir y quedan ahí en ese sector. Eso lo vienen padeciendo hace 50 años, y es una realidad muy triste. Y por otro lado, preguntarle a usted si yo soy docente, catedrática, y he trabajado también, como decía, en el PINOA, ha sido el trabajo final y la planificación integral del noroeste argentino, que habla de estrategias regionales pensadas desde aquí, desde este espacio físico, digamos, que han surgido por parte de intelectuales. Si no cree que hay, la duda tengo, si hay centros de innovación aquí en la provincia, lo suficiente como para detectar estas problemáticas y trabajar en esas problemáticas, ¿no? Porque no solamente teorizar, sino también poder llevarla a la práctica. Yo creo que lo grande se empieza de abajo para poder salir de esta situación. Nosotros todavía no lo hemos podido lograr, hay muy poca población, digamos, y vienen a invertir con arrendamientos de tierra hacia el lugar, pero falta esto, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros, que hemos tenido la posibilidad de crecer, digamos, en cuanto a educación? Mi padre tenía una mirada mucho más allá de que quedemos ahí, pero justamente para esto, para que salir de ese lugar, para poder mirar mejor la realidad. Y hoy lo podemos hacer, pero yo veo que hay una ausencia, por ejemplo, de estudio. Esto que dice, me parece que trabajar de manera comunitaria, impulsar a las economías, a los pequeños y medianos productores, también puede ser viable, y que no nos quedemos en este estancamiento, ¿no? Que yo le digo, bueno, que hace 50 años que no podemos lograr un camino que pueda conectar Clodomira con La Banda en los 17 kilómetros. Eso le quería preguntar, si hay centros de investigación, de innovación como lo tienen los grandes países, digamos, centros de estudios aquí en Santiago del Estero. Bueno, en principio
te contestaría que es un rol del sector público hacerlo, ¿no? Pero, y luego quizás Santiago aún no tiene la envergadura de todo tipo para que del sector privado no haya solo francotiradores, diríamos, pensando esto, y pudiese haber instituciones. Ese es el desafío, que aglutinar esos francotiradores, encontrar consensos básicos entre ellos, aglutinarlos en instituciones, formalizar propuestas, llevar a cabo los planes, salir de coyunturas. Casi que te estoy definiendo roles y responsabilidades del sector público, ¿no? Que debería tener un equipo de gestión de coyuntura y debería tener un equipo de gestión del tipo que vos demandas, en la que uno visualiza en las instituciones públicas el planeamiento, la planificación, y no las culpo, porque cuando uno mira, hay un ejercicio que es muy interesante realizarlo, ¿no? Los gobiernos plantean presupuestos y luego hay ejecuciones presupuestarias. Al margen de la nominalidad que provoca la inflación, si ustedes viesen la divergencia que hay entre un presupuesto, que es una planificación, es como si un hogar se sentara el 1 de enero y diga, mira, tengo previsto ganar a lo largo del año esto y gastar esto, me va a quedar esto, te voy a mandar a que estudies inglés, computación a vos, te voy a comprar una nueva computadora, qué sé yo, toda la planificación. Y luego, luego monitorear si la lleva a cabo o no. Cuando uno revisa eso en el sector público, la divergencia es absoluta, total. Y dada la volatilidad que enfrentamos a continuo y la coyuntura en que vivimos, la planificación como actividad ha quedado con una tarea absolutamente denostada en nuestro país, como de poca practicidad, porque no encuentra bajo qué bases. Si vos me preguntases hoy, ¿cuál va a ser el valor del tipo de cambio dentro de 60 días? ¿Con qué tasa de inflación vamos a estar? ¿El desempleo? Esto, aquello. Cuesta porque la fragilidad de las leyes fiscales, monetarias, cambiarias y la volatilidad de las políticas son tales que casi que los ejercicios de planificación son ejercicios académicos, ¿no? Lamentablemente. Y vos dices, ¿por dónde empieza la cosa? Sin duda que tenemos una gran tarea, estabilizar la macroeconomía nacional, ir a un sistema general de equilibrio, ¿no? Que es una tarea que nos va a demandar. Pero yo aspiraría a que el sector público atienda coyuntura, que es necesario atenderla, ¿no es cierto? Es lo que nos mantiene vivos, pero que obviamente comience a destinar fondos a alguna planificación, alguna planificación de algún tipo, alguna visión. Circula el Santiago 2030, como circuló, la intención esa de que, claro, como circuló el 2020. Y si lo miramos al 2020 de lo que pretendíamos y lo que logramos, la brecha está, ¿no es cierto? Uno hace pensar, pero es una tarea ciclópea. Como maestro quiero hacer una reflexión. Sí, señor. Cualquier proyecto hay que hablar del sentido de pertenencia. Si los proyectos son unilaterales, sin poca participación, es como que nadie es dueño. Mirta recién dijo que hay que cambiar la mentalidad. ¿Cómo se cambia la mentalidad? Con políticas educativas. ¿Hay políticas educativas? Un solo número, como para reflexionar. Y digo esto porque ojalá los jóvenes que estén el día de mañana lleguen a ser diputados, concejales, donde se nutren en este tipo de debate. Miren, en Santiago hay hablo del sector primario, que es el que más conozco, 1.200 escuelas primarias. El 70-75% son escuelas de PU y tercera. ¿Sirve esto para el sistema? No sirve. Ningún maestro, por más que ponga el alma, puede lograr calidad educativa. Lo ha dicho él, Ezequiel lo ha dicho. Llegamos a un punto analfabetismo tecnológico. Yo soy un analfabeto tecnológico. Y esto tiene que llegar a los chicos. Hoy hay escuelas de 5 alumnos. No puede llegar a la calidad educativa. Escuelas de 10 alumnos, de 15 alumnos. Vuelvo a decir, el 75% son de PU y tercera. Hace falta la decisión política. Estas escuelas no pueden funcionar. Hay que aspirar a tener la gran escuela que absorba toda esa población de 5, de 10. Y esa gran escuela
tener toda, altísima tecnología, quizás hace falta que el chico viva ahí. Es fundamental que el docente acompañe esto. Y a veces la inversión educativa es muy alta, pero no se invierte en lo que corresponde. Quiero decir esto, que en todo lo que hemos dicho en el tema de la esperanza está en el aspecto económico, pero la fase educativa nunca puede quedar aparte de este tipo de decisiones, es fundamental. Pero como digo, hace falta sentido de pertenencia a cualquier proyecto, si no, es imposible. No, claro, por ahí, visto, me dicen que diga licenciado, no aprobado todavía la tesis, pero bueno, soy casi licenciado en administración. La educación es un activo intangible y los activos intangibles son los que mayor valor agregado generan, más que los materiales. Se considera que un 75% del valor de los negocios, una empresa, es generado por activos intangibles y no son medidos y no son tratados adecuadamente. La educación es uno de esos casos. Imagínense que en el sector privado, que es más eficiente, o al menos se cree que es más eficiente, vamos a dejarlo abierto para un debate, no se lo trata como corresponde. El sector público sería esperable que tampoco lo tratase como le corresponde, como en este caso en la educación. Y me parece también interesante el debate que habla usted, porque es uno de los aspectos de un sistema educativo, de educación, que es el delivery. ¿Cómo haces, como Estado, como gobierno, o como quien fuese, para llegar a quien tiene que llegar a la educación? La entrega del servicio, el delivery, como el chico del delivery, una palabra en inglés, cómo entregas, cómo distribuyes. Y hay diferentes formas, digamos, pero es un debate válido, producto de que en el interior hay escuelas que no tienen mucha población. Entonces, el viejo modelo de una gran escuela con ciertos recursos y costos fijos que abaratan, es decir, nosotros invertimos 1 millón de pesos para el edificio, las aulas, pizarrones y otras cuestiones que se dividen entre una cantidad de chicos. Cuantos más chicos hay, más barato sale el servicio. ¿Qué pasa? Ese tipo de inversión estaría funcionando en el lugar donde usted dice, porque hay poquitos. Entonces, sería bueno buscar otra forma alternativa. Aparte, dado que hoy en día la educación en casa, la educación a través de diferentes formas que no necesariamente implican un aula y sea internet. Mucha gente se capacita por internet y ni siquiera viene a una biblioteca o va a donde fuese. Por ahí facilitar también el acceso a internet y siempre acompañarlo para que desarrollar la curiosidad. También se evitaría el adoctrinamiento, que hoy en día es una de las grandes críticas del sistema educativo, que más que mentes creativas y productivas y que respondan a sus intereses personales y que así puedan ayudar a la sociedad, es una bajada de línea constante sobre ciertas cuestiones, ciertos temas y ciertos temas para estudiar, que dejan de lado muchas otras cuestiones. Y en un sistema desaspersado como nuestro, están dejando de lado la tecnología, están dejando de lado muchas veces el sector productivo, la parte práctica, cómo aplicarlo a eso. Entonces, hay muchas cuestiones que van quedando de lado y se evitaría por ahí esa bajada de línea unidireccional, buscando crear empleados más que otra cosa, estandarizada, Castor ha dicho, con amenazas. el éxito de Alemania en El una sistema dual, decisión sí. de conjunto. En Alemania, el que más gana es el docente. Es una consecuencia. Sí, señor. Sí, yo, volviendo al tema de la regla, que hablaba el ingeniero de la regla escrita y la regla no escrita. Aquí quiero hacer una reflexión de los pueblos originarios que se manejaban con reglas no escritas, como el alero quichua que dice Amasúa, Amayuya, Maqueya, 3 mandatos. Amayuya, no seas mentiroso. Amasúa, no seas ladrón. Y Amaqueya, no seas vago, anda a trabajar. Mira. Simple. Sí. El maestro quichuista. Bueno, si lo estaba esperando Marianito, pero parece que se reiteró para preguntarlo si tenía alguna pregunta. Si no hay más preguntas, vamos a dar el paso a Castor, que se retire, seguramente tendrá compromiso. Castor, te queremos
De vuelta, agradecer por tu presencia. Un gusto. La A la biblioteca. Fundación, a la Biblioteca Sarmiento, por haber asistido al evento. Muchas No, un gracias. gusto. Sí. Gracias por la invitación. Así que bueno, muchas gracias. Los esperamos para el próximo encuentro con la profesora Marcela Carabajal, el 30, hablando... Marcela de González Carabajal es una señora de una biblioteca. Bueno, ¿qué andan? Pastor. Gracias. Gracias por la Se aprende, siempre se aprende.